Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? De nuevo por acá en nuestras charlas de los viernes. Bueno, espero que estén bien. Hoy nos vamos a ir a pasear por Guatemala. Vamos a estar charlando con Paula Echevarría, que es la representante de nuestro operador en Guatemala. Eh, Vamos, mientras que esperamos a que Paula se conecte, nos pueden contar, bueno, qué están haciendo, si ya conocen Guatemala, si les gustaría conocerla. Hola, Ticho, ¿cómo va? Bueno, les estaba contando que nos vamos a ir a Guatemala. Paula, ya te veo conectada por ahí. Vamos a estar charlando con Paula Echevarría, que es la representante de nuestro operador de Guatemala, PTP Mundo Maya. Le vamos a dar la bienvenida. A ver, esto de la tecnología. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? Espérame que estaba colocando esto, pero estoy muy bajo. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, bien. Estoy tratando de colocar el celular, espérame. Pero no. No, tranquila. Tenemos tiempo. No se nos escapa el avión. Sí, no, El vuelo es virtual nomás, ¿no? sí. Es que compré una cosa para colocar el celular, pero queda muy bajo. Bueno, yo tuve que hacer magia también. ¿Sabés que terminé usando un palo al revés de los de las selfies, Ah, sí. apoyado sobre un libro y me quedó como una L y eso es lo que me permite mantenerlo estable. Ya espérame, voy a Bueno, copiar has esto. podido llegar bien. Sí, sí, sí. Ya estoy acá. Bien. Ahora sí. Bueno. ¿Cómo andas? Bueno, qué bueno, nada, le estaba contando acá a la pequeña audiencia que tenemos, de los que nos verán después, que hoy se nos hizo un poco costumbre los viernes hacer algún vivo, y en esta ocasión el destino elegido ha sido Guatemala, y qué mejor que vos nos lleves a pasear por un país con tantos contrastes, con tanta historia, con tanta naturaleza, con tantas maravillas para ver, ¿no? Ay, gracias, sí. Ahora sí. Es que estaba todavía tratando de acomodarme. Ay, muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Paula Echevarría y sí, contarles un poco de Guatemala, de mi país, así que cuando gusten arrancamos y te cuento. Fantástico, dale, sí. Contanos un poco, bueno, ¿qué le propones a un pasajero, a un turista argentino? ¿Qué es lo más emblemático y qué otras cosas podrían hacer aparte de lo que está por ahí como instituido? Esto que uno dice, no debes dejar de perderte. Porque yo estuve, si bien en lo particular nosotros en la oficina hemos vendido siempre la parte tradicional de Guatemala, la realidad es que tiene muchísimas cosas para hacer, o sea, hay lugares para hacer buceo, tiene muchísimos volcanes, tiene muchísima naturaleza para hacer muchas cosas de aventura. Claro, Guatemala es un país que es, la verdad que es muy chiquito, para que se den una idea, es del tamaño de la provincia de Santa Fe, así que es un Uh país, -huh. la verdad que es bastante chiquito para el territorio argentino, pero que ofrece muchas cosas para hacer, ofrece cultura, esa es una de las mayores prioridades de Guatemala, es la cultura, ofrece muchos paisajes, tenemos más de 36 volcanes, 6 de ellos están en actividad, así que también la gente que le gusta escalar volcanes puede escalar volcanes. En Guatemala somos 17 millones de habitantes y de los 17 millones, el 45-42% de la población es indígena y que son indígenas que están arraigados a su cultura y sus tradiciones. Entonces Guatemala ha salido nombrado 5 años consecutivos por la OMT, la Organización Mundial de Turismo, como el destino número 1 en turismo cultural
porque el indígena está arraigado a todas las costumbres y sus tradiciones de sus antepasados. Y en Guatemala, al indígena cuando tú vas y le decís que Guatemala, que los indígenas, que los mayas ya no existen, como nos enseñaron en el colegio, no les va a gustar nada Claro. porque ellos se siguen considerando mayas. Así que Guatemala es una de las cosas que el indígena está muy arraigado a sus tradiciones y su cultura. Los lugares más importantes o más conocidos para visitar son la antigua Guatemala, que es una ciudad colonial que está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que está como parada en el tiempo. Tú vas a la antigua y estás de verdad como que estuvieras en una ciudad de la época de la colonia, que Como está, que te transportás, sí, te transportás, te volvés tra al pasado. sí, volvés al pasado y llegas a ver todas las calles coloniales, todos los edificios, todas las fachadas de los edificios de la antigua son de la época de la colonia, los faroles de las luces son de la época colonial, hay muchísimas tradiciones de la época colonial todavía, y como se llama, fue una de las ciudades que inauguró las primeras universidades, como lo fue en Córdoba, acá en Argentina, ¿cómo se llama? En Perú y en Guatemala. Simultáneamente las tres universidades abrieron más o menos a la misma época, así que la primera imprenta que se trajo a América, que trajeron los españoles, está puesta en la antigua, una de las primeras Ah, farmacias, todavía se pueden visitar porque están abiertas para el público. Yo de verdad que de la antigua te puedo hablar horas y horas porque tiene mucho para mirá ofrecer. qué interesante. No sabía de que junto con Córdoba y Perú era de las primeras universidades, lo desconocía. Mirá qué interesante. Sí, siempre como que nos perdíamos, ¿verdad? Nos peleábamos el puesto si Córdoba, en Perú o Guatemala era la primera universidad que se abrió. Mira, la verdad que la primera que se abrió fue en la República Dominicana, fue la primera universidad. Y segundo puesto es Córdoba, Guatemala y Perú, como que se abrieron Ah, simultáneamente. Pero en Guatemala todavía la universidad es la universidad estatal, que se llama la Universidad de San Carlos de Guatemala, todavía está abierta. La Antigua es una ciudad que tiene más de 300 años y que no puedes ir y edificar en la Antigua, sino que tú puedes llegar a comprar una casa, pero va a ser una casa que tiene más de 300 años. Por eso nosotros decimos que la Antigua es un museo al aire libre, porque todo lo que vas a ver en la Antigua tiene historia, ¿no? De la época colonial. Así que la persona que, que va a la Antigua de verdad se siente trasladado como en la época colonial. Nosotros, en lo personal, yo te podría hablar horas de Antigua porque a mí es una de las ciudades que más me gustan del mundo. Y sí, Antigua está en la lista entre las 10 ciudades que hay que ver, o las 10 ciudades más lindas del mundo, está en la Antigua Guatemala. Hay muchos escritores que han escrito libros donde hablan de Antigua, hay canciones hechas a base de Antigua. La verdad que es una ciudad que enamora. Y yo, cuando yo atendía a pasajeros, que ahora no, pero yo trabajé muchos años en la Embajada de Guatemala y trabajé atendiendo a pasajeros aquí en Argentina que iban a ir a Guatemala. Y yo siempre les decía, Antigua es para descubrirla por su cuenta. Obviamente se hace un city tour con el guía y te recorre, te enseña un poco de la historia de Guatemala, de la Antigua, pero para después el pasajero puede ir a entrar a cada local de ropa o cada local de artesanías. Hay dos mercados de artesanías muy importantes en la Antigua, o hasta hacer un tour de hoteles, que no hay un tour marcado, pero cada hotel es uno más lindo que el otro, porque son hoteles que se llaman hoteles boutique, nosotros les llamamos posadas, pero no es el típico posada que yo sé que ustedes le dicen posadas acá, algo muy sencillo. Allá no, son hoteles boutique de súper lujo, que a veces son 8 o 9 habitaciones en una casa colonial, decoradas impresionante. Y entonces yo siempre le decía al pasajero, háganse el tour de los hoteles. Uno puede tocar la puerta, porque la verdad que las fachadas a veces no dicen nada o no dicen mucho, son puertas de madera, pero uno toca la puerta y dice, quiero conocer el hotel, y la gente en el hotel te deja entrar y te deja visitar el hotel, y son espectaculares, la verdad que mirá qué maravilla.
Sí, cada uno más lindo que el Claro, porque otro. la historia ahí, aparte de cómo hayan, digamos, reconstruido, modernizado para llevarle confort a los pasajeros, estimo yo que el valor agregado ahí está en la historia de la casa, o en las Sí, historias de esas casas, yo creo que casi ¿no? nadie moderniza o la restauran las casas para acondicionarlos que sean un hotel, pero la mayoría de decoraciones en la antigua van a ser decoradas con artesanías de Guatemala porque las artesanías de Guatemala son conocidas a nivel mundial y con antigüedades de la época colonial, así que hay como una mezcla en estos hoteles muy lindos. Antigua acá en Argentina se hizo muy famosa por dos causas. No, primero, la Semana Santa en la Antigua, que es conocida a nivel mundial, que después si querés te cuento un poco lo que pasa en Semana Santa en Antigua, pero Antigua por eso es tan conocida, porque Antigua va gente para Semana Santa de todos los lugares del mundo. Nuestros programas en Antigua casi que se venden con un año de anticipación. Este año, Ah, desgraciadamente, mira. no pudimos tener Semana Santa, pero Claro, este año fue raro. sí, pero El COVID no vino a complicar. a nosotros nos dan toda la semana en Guatemala, nos dan toda la semana de vacaciones para la Semana Santa porque la mayoría de personas en Guatemala son católicos y la Semana Santa es muy importante por las fiestas religiosas que hay en Guatemala. Entonces, y casi todas ocurren en la antigua. Entonces tú vas, para mí, yo siempre digo que hay un antes y un después de la Semana Santa en la antigua, porque la antigua es una ciudad súper tranquila, puedes caminar tranquilo, no vas a sentir que hay aquel mundo de gente en los lugares, pero para Antigua, para la Semana Santa sí hay bastante gente. ¿Y qué hacen de particular en Semana Santa? Bueno, ¿O de especial? sí, la Semana Santa es conocida, como te decía, a nivel mundial, porque están las famosas procesiones de Semana Santa, que esas ocurren en muchos lugares del mundo, que fueron traídas de España, en Guatemala especialmente las de Sevilla, son las procesiones, que obviamente las encontramos hasta acá en Salta, las encontramos en Perú, las encontramos en Colombia, en México, en muchos lugares del mundo, de Latinoamérica hay procesiones, pero la diferencia es que las de Guatemala los andares, que es donde cargan el Cristo y la Virgen, en todos los lugares del mundo, miden, en Latinoamérica, miden 2 o 3 metros de largo los andares. En Guatemala los Sí, andares miden de 9 a 10 metros de largo. Son andares muy pesados que el mismo grupo que va a cargar la procesión no podría cargar la procesión entera porque caminan 25 o 30 calles con los andares y como pesan demasiadas toneladas, lo que se hace es un relevo, entonces van cambiándose de grupo en grupo cuando van caminando las calles. Entonces, si tú sos devoto de una Virgen o un Cristo, tienes que ir un año antes a la iglesia donde está el Cristo o la Virgen y decir, yo quiero cargar en la procesión de Semana Santa. El sacerdote te va a dar un turno, se le llama, y te va a decir en qué calle en la antigua tienes que estar ah, parado. Tú vas a estar parado ahí, se ponen un traje especial, nosotros les llamamos cucuruchos, que se visten todos de lila o de morado, y se tienen que quedar parados en esa calle que les dio el turno el sacerdote. Y cuando pasa la procesión, ellos hacen un relevo o un cambio entre el grupo que va cargando y el grupo que está esperando el andar. Entonces hacen sí, sí. un como relevo, como una como, como un columpio, porque van cambiando de un lado a otro, se mete el grupo nuevo que va a cargar y el grupo viejo sale. Y porque no podría el mismo grupo de gente cargar la procesión porque pesa muchísimas toneladas. Eso es una de las cosas diferentes. Y la otra es porque está el toque indígena de Guatemala, que son las alfombras que se hacen, que son unas alfombras de acerrín hechas Ujú. donde los vecinos de cada calle se ponen de acuerdo casi un año de anticipación qué alfombra van a hacer y empiezan a juntar el material, que es acerrín de madera, como te comentaba, lo tiñen de añelina y Sí, van pensando en qué alfombra diseñar y van haciendo los patrones. Un día antes de que pase la procesión, una noche antes, cierra la calle para que no pasen más autos y salen todos los vecinos a trabajar con las alfombras.
Las alfombras no hay una competencia a ver quién hace la alfombra más linda, pero yo creo que todos los vecinos se tratan de superar a la cuadra de al lado porque cada alfombra es una más linda que la otra. Esas alfombras, como salen todos los vecinos a trabajar en la alfombra, a veces uno ve gente de todas las generaciones, los abuelitos, los padres, los niños, todo el mundo, y si uno está de turismo, de turista en la antigua y uno quiere aprender a hacer la alfombra, te puedes tirar a ayudar a hacerla, que es un montón de trabajo el que lleva, porque son con muchos detalles. Y estas alfombras después duran 25 a 15 minutos cuando se terminan de hacer, porque cuando pasa la procesión, la alfombra se deshace, ¿no? El dibujo de Claro, la porque se hace alfombra ring. es acerrín. Claro, se va deformando. Pero es un regalo que le hacen a la Virgen o al Cristo que va pasando por la calle a visitarlos. Así que las procesiones, como te decía, son venidas de España, pero con el toque indígena de Guatemala, que viene desde la época maya, porque los mayas, cuando iban sus dioses caminando por las ciudades mayas, ellos les iban tirando pétalos de flores y haciendo una pequeña alfombra de pétalos para que caminaran sus dioses sobre ellas. Y así se fue desarrollando la tradición de las alfombras de acerrín para Semana Santa desde la época maya. Entonces, como te digo, en Guatemala esas son las historias de las tradiciones que se siguen conservando y de esas hay miles. Pero Claro. Antigua es muy famoso por eso, más acá en Argentina. Y otra de las cosas es que una escritora chilena que se llama Marcela Serrano, que para mí es una de las escritoras de Latinoamérica que mejor escribe, me encanta cómo escribe. Ella hizo un libro que se llama Antigua Vida Mía, que fue basado Se en la hizo una historia. película. Sí, y Se después hizo se hizo una la película que película trabaja, creo que Cecilia Roth, ¿puede de ser? Silvia Roth, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. La hizo el director de cine Pineiro, argentino, y Eh, eso hizo que la Argentina pusiera pusiera en la mira a la Antigua, porque Antigua hizo la película y Cecilia Roth es la protagonista con Ana Belén, la española. Así que, ujú. así que esa película hizo que cuando yo trabajaba en la embajada cuando se estrenó acá en Argentina y eso hizo que mucha gente que quisiera ir a conocer Antigua. A mí en lo personal me gustó mucho más el libro porque tiene más detalles de lo que es la Antigua, pero las personas que no les gusta leer, recomendamos que vean la película Antigua Vida La Mía. película. Y también se hizo muy famosa o más conocida porque uno de los cantantes de Guatemala, Ricardo Arjona, que Ajá. le gusta aquí en Argentina, la verdad que lo quieren mucho, y Ricardo Arjona es guatemalteco y él nació en Antigua, y él ha hecho bueno, de verdad, aunque a uno no le gusta, hay gente que no le gusta la música de Arjona, pero él ha hecho que poner muchos videos que se grabaron en Antigua y gracias a él puso en la mira también en Guatemala para el mundo, entonces para nosotros es un gran Claro, embajador de claro. Guatemala. Fue un gran difusor. Difusor, sí, él ha hecho ¿No? muchos videos Claro, un gran difusor. de Guatemala y especialmente en Antigua, que es donde él nació. Entonces, eso es otra de las cosas que yo recibía gente, te decía en la embajada, y me decían, yo quiero ir a conocer Antigua porque ahí nació Arjona, yo quiero ir a ver dónde fue la casa de Arjona, dónde está el colegio, dónde estudió Arjona, y eso hace que mucha gente quiera ir a conocer Arjona, Antigua. Pero bueno, la Antigua es mágica, es espectacular. Nosotros tenemos la ventaja que en la ciudad de Guatemala queda solo a 35 kilómetros de distancia. Antigua fue en la época de la colonia, fue la capital de Guatemala y era Capitanía General de Centroamérica. Todas las operaciones que había para Centroamérica se hacían en Antigua, pero en esa época hubo un terremoto que destruye la ciudad, se inundó la ciudad porque tenemos un volcán que está a la orilla de Antigua que se llama el Volcán de Agua. Ese volcán está inactivo hace muchos siglos, pero el cráter del volcán estaba lleno de agua y con el movimiento de la tierra se inunda la ciudad antigua. Y entonces los españoles deciden mudarse y se mudan a 35 kilómetros de distancia, que es donde está actualmente la ciudad de Guatemala. Para nosotros fue una ventaja que se mudaran tan cerca, porque nosotros guatemaltecos podemos ir a la antigua, almorzar o pasar media tarde o ir a cenar y regresarnos a nuestras casas. Y también es una Claro, ventaja para el pasajero. disfrutar de esa maravilla de ciudad que vos contás. Sí, y también es una ventaja para el pasajero porque nosotros recibimos al pasajero en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala, que es donde está el aeropuerto internacional, y de ahí lo trasladamos a la Antigua, que a menos de una hora va a estar disfrutando de esta ciudad.
Así que es súper, la mayoría de nuestros programas dejamos al pasajero en la antigua, no empiezan en la ciudad de Guatemala. No porque la ciudad de Guatemala sea fea ni sea peligrosa, que es una de las cosas que me preguntan, sino que la ciudad de Guatemala es una ciudad más moderna, con muchos edificios modernos, y para ver ciudades modernas nos quedamos en, en Buenos Aires. Entonces, Claro, claro. por eso la magia de ir a Guatemala, la gente la quiere iniciar desde la antigua Guatemala. Y de ahí hacemos como un recorrido, conociendo después de la Antigua, visitamos el lago de Atitlán, que el lago de Atitlán es espectacular, que también tiene 12 ciudades indígenas alrededor del lago. Cada Perdón que te interrumpa porque hay alguien que por ahí estoy leyendo que acota Lilian, una amiga, que dice hermosa ciudad antigua, y por ahí hay otra señora también, aprovecho para saludarla, a Mónica, que me saludó por ahí, que también ha estado haciendo un recorrido por la zona y conoce la ciudad. ciudad, Y sí, sí, bueno, sí. te dejo seguir. Llegamos a Bueno, Atitlán. llegamos al lago. El lago tiene 12 pueblos indígenas, cada uno de ellos tiene un nombre de un apóstol de la Biblia: San Juan, San Marcos, Santiago, Ajá. todos los nombres de los apóstoles, que no me sé todos. Y el pasajero se va a quedar hospedado en una ciudad que no tiene nombre de apóstol, que se llama Panajachel. Y de Panajachel vamos a ir a recorrer los diferentes pueblitos del lago. Todo esto se hace a través de ¿cómo se llama? De lancha. No, ahí no se usan autos, sino que el recorrido al lago y todos los pueblos es en lancha, donde vamos a ir a visitar cada uno de estos pueblos. Obviamente el pasajero no va a tener tiempo de visitar 12 pueblos, porque tendríamos que estar muchos días ahí, pero vamos a llevarlos a los pueblos que tienen diferentes particularidades. Lo lindo de estos pueblos es que cada pueblo vive de diferente eh, actividad económica. En un pueblo cosechan café, en otro pueblo viven de las artesanías, en otro pueblo viven de la cosecha del algodón, en otro pueblo todos son artistas, la mayoría de hombres son artistas primitivistas y pintan pinturas primitivistas, que no sé si sabes qué son, pero las pinturas primitivistas son las escenas del día a día de los indígenas. Entonces muchos pintan mercados, o pintan ceremonias mayas, o pintan Las cosas cotidianas de ellos, de la vida, el un transcurrir de la vida mercado de ellos. o un cementerio. Entonces eso se le llama pintura primitivista. Y cada pueblo tiene su particularidad y sus creencias, y cada uno de estos pueblos hablan su propio idioma. Así que en Guatemala, una de las cosas que la gente no sabe, en Guatemala el idioma principal oficial es el español, pero tenemos 23 idiomas diferentes. Cuando yo digo idioma, muchas veces la gente me interrumpe y me dice, ay, son dialectos. No, no son dialectos, porque no derivan del español, ni del inglés, ni del italiano, sino que cuando llegaron los españoles es el idioma que ya hablaban los indígenas y que se sigue conservando, y se considera idioma porque hay una lectura y una escritura para cada uno de ellos. Así que ¿cómo se llama? En Guatemala hay muchísima diversidad cultural, hasta por el idioma y por la religión también, porque la mayoría de indígenas creen en las dos religiones, en la religión maya y en la religión católica, que fue la que se les impuso, ¿no? Así que la mayoría de ellos está todavía arraigado a la religión de sus antepasados y a sus tradiciones. Así que después de visitar el lago, que la verdad que el lago fue declarado por la UNESCO en el 2011 como uno de los lagos más lindos del mundo, y también lo nombra con la National Geographic como uno de los lagos más lindos del mundo. Y en el 2011 encuentran una ciudad maya sumergida dentro del lago, que le llaman el Atlantis de los mayas. Así que las personas que les gusta bucear, se puede bucear y descubrir esta ciudad maya adentro del lago de Atitlán. La gente que no bucea, hay un museo donde uno puede ir a ver piezas que han recolectado del lago. Pero la verdad que Mira. el lago es espectacular. A la gente también es un lugar que se enamora mucho del lago. También hay hotelería de toda clase, desde hotelería muy sencilla para mochileros hasta hoteles de 5 estrellas o hoteles boutiques muy lindos para visitar y quedarse unos días en el lago. En en esa zona hay muchos volcanes, además, por lo que yo había estado viendo y lo que recuerdo
de esa zona. Hay muchos volcanes en la zona lindera, digamos, a tanto a la ciudad de Guatemala como a la zona del lago Atitlán. Sí, nosotros esta parte le llamamos el altiplano, se le conoce como el altiplano cultura viva porque es donde más comunidades indígenas hay y donde más volcanes tenemos y montañas. Ahí en el lago nos rodea 3 volcanes que están alrededor del lago, que también la vista a los volcanes en el atardecer, por ejemplo, viendo el lago y los volcanes es espectacular. Y hay muchísimas montañas también, pero hay 3 volcanes que sobresalen en la vista del lago. Así que después de visitar el lago, otro de nuestras paradas obligatorias que todo el mundo tiene que hacer porque es un espectáculo que no se puede perder, es visitar el mercado de Chichicastenango. El mercado de Chichicastenango el mercado está considerado el mercado más grande de artesanías de Latinoamérica. Este mercado solo ocurre 2 veces a la semana, los días jueves y los domingos, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, donde todas las comunidades indígenas llegan a este pueblo y no es un mercado que ya está armado como con kioscos como en otros países que cada uno tiene su stand. No, acá es por orden de llegada. El que llega va armando su stand, llegan una noche antes, si es el mercado es el jueves, llegan el miércoles, arman su stand, por lo general duermen ahí donde tienen su stand, arreglan todo y ahí también vamos a ver a toda la familia colaborando, vamos a ver a los niños, a los abuelos, a los padres, todos en el stand. Esa noche por lo general hacen una ceremonia maya para que se vendan sus cosas y al día siguiente arranca el mercado. Y en el mercado existe todavía, entre ellos existe todavía el trueque, porque el corazón del mercado obviamente va a ser el de la parte de frutos de frutos y verduras. Y los indígenas en Guatemala se se llama economía de mercados, ellos no van al supermercado como nosotros o al shopping como acá, sino que ellos todo lo que necesitan la semana a semana lo van a ir a comprar a los mercados. Y para el extranjero poder ir a ver también la variedad de frutas y flores que hay y verduras que hay en Guatemala y flores es espectacular. Una de las cosas que yo más extraño de Guatemala es las frutas, que verdad en la Argentina le hace falta mucha variedad de frutas que no hay Claro, acá. y además, claro, porque yo calculo que la variedad y estimo también que, digamos, esta cosa fresca, porque llegar de la mano del productor, digamos, a la mano del consumidor, tiene un valor agregado de frescura, de propiedades, de sabores, de que no está recogida antes de que madure, sometida a cámaras, pasada por distintos niveles de temperatura que modifican de pronto la calidad ya de ese fruto, ¿no? Calculo que eso también incide. Guatemala tiene es gran productora no me sale la palabra, me salía agropecuaria, pero no sé pero Sí, sí agraria, digamos, de campo, mucho sí, sí, campesinado mucho. y mucha gente Sí, que vive de la tierra, de la madre tierra, ¿no? sí nuestro mayor producto, uno de los mayores productos de Guatemala es el café. Y Guatemala está Ujú. considerado como uno de los cafés gourmet del mundo. Uno acá lo puede conseguir en Starbucks, por ejemplo, no está muy café, pero es el café de Guatemala. O en Rosario, en la ciudad de Rosario, hay mucho café de Guatemala. Y sí, es uno de los cafés más, como te decía, gourmet del mundo. También una de las plantaciones más importantes de Guatemala, en Guatemala es la banana. Hay muchísimas plantaciones de banana. Y frutas, como te decía, hay muchísimas variedades que tal vez aquí en la Argentina en su vida van a ver o han visto. Y yo siempre le decía al pasajero, si se anima a probar las frutas, la variedad de frutas que hay en Guatemala, ¿cómo se llama? Les va a encantar o se van a enamorar de Claro. diferentes sabores que acá no conocen. Y como nosotros en Guatemala, otra de las cosas que no tenemos variedad de clima, todo el año se puede visitar el país porque en Guatemala tenemos el mismo clima todo el año. Entonces es una de las ventajas que el pasajero no tiene que ir en épocas marcadas como no tenemos enero, no tenemos verano, primavera, así, Claro. ¿Hay invierno fuerte. alguna época así puntual, perdón, de lluvias que vos digas, bueno, si pueden elegir, mejor no vayan en estas fechas, por ejemplo, porque puede ser?
más allá de que no tengas una diferencia por ahí grande de temperatura, pero por ahí tienen algún periodo que es más propenso Las lluvias. o suele haber más lluvias, Nosotros ¿no? las únicas dos estaciones marcadas que tenemos es la época seca y la época lluviosa. Pero al contrario, fíjate Mm, que hay gente que dice que en la época lluviosa les ha gustado más viajar porque está todo más verde y más que en la parte cuando van a la parte de la ajá, selva a ver todos los sitios arqueológicos de los mayas. La selva está más verde y les ha gustado más. Para mí no hay época mala ni buena, a mí me gusta toda, pero para mí claro, una de las mejores épocas en Guatemala, que tal vez es septiembre, octubre y noviembre, tal vez sería la época más linda, y si no, en marzo. Son las épocas, porque enero y febrero en Guatemala es un poco más frío, porque a nosotros nos afecta siempre el clima de Estados Unidos al estar tan cerca. Si hay, claro. si hay frío invierno en Estados Unidos, llega un poco a la ola fría a Guatemala, pero nunca un frío como acá de botas y abrigos y bufanda y eso, eso jamás. Así que pasaríamos Claro, claro. todo el año Claro, que el invierno, entiendo que si el invierno en el hemisferio norte es más crudo, se siente más en, eh, en Guatemala, sí. en Guatemala, claro, en Centroamérica en general. Sí, yo creo que más Guatemala que el resto, porque los otros ya están más abajo, pero sí, sí Claro, en Estados Unidos hay una ola polar, por ejemplo, y nos va a afectar un poco el claro, clima. ustedes lo sienten. Lo Y además sentimos, ustedes tienen mucha montaña, mucha porque montaña. por ahí tenés otros países que son más selváticos, más planos, pero ustedes tienen como Tenemos estos contrastes, ¿no? mucha montaña, sí. Y Mucha bueno, montaña. entonces, y el mercado, te decía que la artesanía de Guatemala es a nivel mundial conocida. Yo siempre cuento en mis charlas que doy cuando capacito sobre Guatemala, digo, seguramente si alguien ha ido a Ribera Maya, que tal vez van a escuchar a alguien y no le va a gustar mucho ese comentario, pero si alguien ha ido a Ribera Maya o a Cancún o a Playa del Carmen y ha comprado alguna artesanía, probablemente que compraron una artesanía de Guatemala, porque el mexicano es el mayor consumidor de las artesanías de Guatemala. Ah, No, mirá, no que México no tenga artesanías, ellos tienen cosas muy lindas, pero ellos se destaca más en la plata y en la cerámica, y en Guatemala se destaca mucho de la parte textil y de la parte de madera. En Guatemala hay muchas cosas hechas, talladas a madera, y bueno, todo lo que es todo textil, mochilas, acolchados, centros de mesas, individuales, todo lo que es el parte textil. En Guatemala creo que es uno de los países número uno. porque además tiene un colorido maravilloso, tienen unos colores esas telas, unas combinaciones, una gama de rojos, verdes, amarillos, impresionante. Sí, porque para la cultura maya los colores, cada color significa algo, que no te voy a contar porque me pasaría 10 horas contándote No, cada claro. color, pero para ellos, por ejemplo, el rojo significa vida porque es el color de la sangre. El amarillo esperanza, el blanco paz, entonces cada color significa algo y ellos cuando van a las ceremonias mayas que hacen muchos prenden velas de diferentes colores, depende de lo que están pidiendo. Entonces tú puedes llegar a ver una ceremonia maya y van a prender tal vez un color rojo, un color blanco o el amarillo, depende de lo que le van a pedir a su dios maya, la vela que van a prender. Así que también es súper interesante toda la parte de la cosmovisión maya, de la creencia que los indígenas Claro, de Guatemala, exactamente. porque ellos tienen un libro sagrado como la Biblia para nosotros, o el Corán, que se llama Popol Vuh, que es el libro sagrado de ellos, y muchos todavía practican la religión maya y se basan en lo que dice el Popol Vuh. Entonces, es súper interesante en la parte de la cosmovisión maya, de las creencias que tienen. Claro, porque ellos han logrado con la religión católica un sincretismo impresionante. O sea, esto que dices, o sea, usan todo lo que tienen ancestralmente ellos de los colores, el color de la vela, pero le piden a la Virgen, o sea, tienen lo que traen, digamos, propio, más lo adquirido, impuesto, bueno, o dado por las circunstancias, ¿no? Y por ejemplo, eso te iba a decir, en el mercado de Chichicastenango, cuando llegan los españoles se encuentran dos templos mayas dentro del pueblo de Chichicastenango. Destruyen el templo maya y solo dejan las escaleras originales del templo maya y encima construyen su catedral, que se llama la iglesia Santo Tomás.
Los indígenas de esta región siguen creyendo que este lugar es sagrado, porque sus antepasados hacían sus rituales en ese lugar. Entonces la Iglesia Católica ha tenido que permitir que dentro de la iglesia se practiquen rituales mayas. Y esto solo pasa en 2 lugares en el mundo. Uno en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que me contaste que lo conociste. Chinacantán, Ajá. sí. Y la otra en Chichicastenango. Y mucha gente me dice, yo no entré a la iglesia porque me quedé comprando, pero lo que pasa dentro de la iglesia es súper interesante porque uno va a poder Ujú. encontrar dentro de una iglesia católica los indígenas realizando rituales mayas dentro de la iglesia. Y la iglesia ha tenido que poner tarimas de madera dentro de la iglesia porque ellos queman mucho incienso, mucha mirra, muchas velas, y para que no se siguiera quemando el piso de la iglesia, se pusieron tarimas de madera durante toda la iglesia, y puede ser que uno tenga suerte y va a encontrar una misa católica y al lado una misa maya con un sacerdote maya en la misma iglesia, porque las dos religiones utilizan ¿cómo se llama? Las dos religiones se utilizan la misma iglesia para hacer sus prácticas. Así que es súper interesante lo que pasa en esta iglesia de Chichicastenango. Claro, acá alguien está acotando que dice, Lilian cuenta, dice el Tincal, mundo maya en estado original. Así Tikal que se tú llama. debes saber de qué está hablando. Sí, Tikal, le puso una N de más, pero es Tikal, sí. Tikal es la ciudad maya más importante que hay, o la Arriba más en el grande que Petén. hay, que está en Petén, sí, que hoy vamos a ir para allá, pero estaba terminando de contar lo que, bueno, está el mercado de Chichicastenango, y otra de las paradas, ahí está mi mamá acotando que es Tikal, sí, y otra de las... Claro, no, cuando ella escribió pensé que estaba hablando de alguna zona cercana a Chichicastenango, porque el Petén, digamos, las ruinas de Tikal, arriba en el Petén, en el pueblo de Flores, sí lo tengo presente, pero como tienen algunos nombres como bastante Ay, parecidos, sí, sí. pensé que ella estaba hablando de algo puntual en la zona de Chichicastenango. No conozco. No, en Guatemala, una de las cosas que también mucha gente no sabe, que en Guatemala tenemos más de 1.500 sitios arqueológicos para visitar. Obviamente, el más importante o el más conocido es Tikal, por el esplendor de las pirámides, que son las pirámides más altas de la cultura maya, pero tenemos muchos lugares para visitar. En el camino, a los pasajeros en el camino para ir al mercado de Chichicastenango, los vamos a parar en un sitio arqueológico que se llama Ipsinché. Ipsinché es un sitio arqueológico que las pirámides no son muy altas, pero que ahí se jugaba el juego de la pelota. Entonces, para los mayas este lugar es muy importante. Y todavía puede ser que tengamos suerte, pero que no es que lo preparemos para el turista, pero puede ser que tengamos suerte y que vamos a encontrar una ceremonia maya dentro del lugar. Porque Ah, mira, todavía eso. los indígenas en esta región, las comunidades indígenas de esta región, utilizan este sitio que se llama Isinché para realizar sus ceremonias mayas. Así que puede ser que el pasajero llegue y va a encontrar una comunidad haciendo una ceremonia o un casamiento o un funeral y lo va a poder observar. No se lo podemos prometer al pasajero porque no es que sea organizado para ellos, sino que si uno tiene suerte lo va a encontrar o no. Claro, no es Pero un show, es una ceremonia que alguna comunidad puede llevar a cabo allí. sí, no es un show como tal vez en algunos sitios Claro, en otros países que te lo arman como el juego de la pelota para que el claro, pasajero lo vea. No, acá no armamos nada para el claro, pasajero, sino que uno llega a un claro. lugar virgen, que si uno llega y está la comunidad y están haciendo sus rituales y uno los puede observar de lejos, pero no está armado para nadie. Para el turista. Ajá. Y después el recorrido que te comentaba, bueno, hacemos Antigua, el mercado de Chichicastenango, el lago de Atitlán, y otra de las paradas otro de los puntos súper importantes de Guatemala, que a mí me parece súper lindo, que mucha gente a veces tal vez no visita por tiempo, que para mí es una de las partes más lindas de Guatemala, que se llaman las Verapaces, que es la parte de naturaleza de Guatemala, donde hay un lugar que es espectacular que se llama Samuc Champey. Son unas pozas de agua natural que desembocan de un río que se llama el río Cabón, donde el pasajero va a ir caminando sobre unas pasarelas de madera y va a poder ir nadando en cada una de estas pozas naturales. Verdad que el lugar, cuando uno va ahí, lo ve, dice, no puedo creer que este lugar exista en Guatemala, es espectacular. Ese es uno de los lugares que también recomendamos que visiten. Ahí mismo en esa área
para el pasajero que le guste un poco más de turismo aventura, se puede hacer canoping en el río Cabón, también tenemos Ah, mira qué lindo, qué interesante. sí, para hacer canoping, o también se puede visitar Guatemala. Tenemos mucha variedad de orquídeas, tenemos más de 750 variedades de orquídeas, y nuestra flor nacional es una orquídea que se llama la monja blanca. Entonces tenemos viveros orquidiarios, donde el pasajero también puede ir a visitar los orquidiarios ahí en esta parte de las Verapaces, o ir a visitar la reserva natural, una reserva donde está el quetzal, que es nuestra ave nacional. Sí. Nosotros en Guatemala respetamos todos los símbolos patrios, pero con el quetzal tenemos como una cosa diferente, como una adoración diferente. Hasta hay un dicho que uno no se puede morir tranquilo hasta que haya visto un quetzal en vivo. Yo nunca he visto uno, así que todavía, todavía no me puedo morir. Como Pero un hay, enamoramiento, sí, como porque un hay una... enamoramiento con ese. Pero es bellísima, yo las fotos que he visto de los quetzales es hermosísimo, es una ave hermosísima. Nuestra moneda se llama quetzal también, y nuestra ave nacional es el quetzal. Y el quetzal, ¿cómo se llama? Es que hay una leyenda muy linda del quetzal que en algún momento te la contaré porque es muy larga también. Por eso que tenemos como un apego con el quetzal importante. Y el quetzal, en esta parte de las Verapaces hay un biotopo que se llama el biotopo del quetzal, que es una reserva donde están los nidos de quetzal y las están conservando, donde el pasajero también puede hacer una caminata dentro del bosque de 3 horas más o menos para poder ir a ver los nidos del quetzal, y si tiene suerte ir a ver el quetzal. Yo he ido varias veces, he caminado, pero nunca lo he visto porque vuelan muy alto. Entonces sí los hemos oído y el guía te dice ahí está el quetzal volando, pero de verlo cerca solo lo he visto disecado en un museo, pero así de en vivo no he visto un quetzal nunca. Pero sí, bueno, en esta área de las Varapaces podemos hacer más en la parte de naturaleza, que a mí me parece que Guatemala tiene muchas cosas lindas. También están las cuevas de la Candelaria, que son las cuevas más grandes de Centroamérica. Son 81 kilómetros de cueva. Obviamente el pasajero no va a caminar 81 kilómetros porque si no nadie quisiera ir, sino que es 1 kilómetro en lo que caminamos, donde ya hay senderos y escaleras para subir y bajar ¿cómo se llama? Las cuevas, donde vamos a ver estalactitas y estalagmitas, y también hay cenotes dentro de estas cuevas para poder nadar. Así que es otra de los atractivos que recomendamos visitar. Y después de hacer la parte de naturaleza, una de las partes también que es muy linda es la parte del Caribe de Guatemala, que nosotros Guatemala, al ser un destino que tenemos parte Caribe eh, y tenemos playa del Caribe, pero no lo consideramos como un destino del Caribe. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos los all inclusive grandes resorts que tiene las islas del Caribe, o que tiene la parte de Ribera Maya en México. Y nosotros sabemos que eso es lo que le gusta mucho al pasajero, los grandes hoteles con all inclusive. Pero sí tenemos una salida al mar y tenemos Caribe Guatemala, y nosotros le llamamos un Caribe verde o un Caribe diferente porque es una parte de mucha naturaleza, es una reserva natural también, donde empieza siendo un lago, perdón, que se llama el lago Izabal, se convierte en un río que Sí, se llama el río Dulce, y sale a la sí. parte del mar Caribe. Y aquí hay un pueblito también muy pintoresco que se llama Livingston, que este pueblo fue descubierto por los ingleses cuando los ingleses trataron de sacar a los españoles de Guatemala, pero no pudieron contra los españoles y se fueron. Después ya, y por eso lleva el nombre de Livingston. Después llegaron los portugueses, y los portugueses tampoco pudieron contra los españoles y se fueron, pero ellos llevaban sus barcos con esclavos africanos en los barcos. Y cuando se fueron dejaron a todos los esclavos en esta área de Livingston, donde aquí cambia muchísimo a toda la cultura indígena que vimos en el resto del país. Acá toda la gente de este pueblo es de raza negra, Ajá. y toda la gente habla su propio idioma y están arraigados a su cultura africana. Ellos también son unas personas muy tranquilas, muy alegres, que están arraigados a la cultura africana de sus antepasados. Obviamente son guatemaltecos, pero hablan su propio idioma, que se llama garífona, y la UNESCO en el 2009 lo nombra un patrimonio intangible de la humanidad, porque no se puede tocar, pero es increíble que un pueblito tan chiquito no hayan salido de ese lugar, así que todos sigan creciendo entre ellos
y es una comunidad que se apoyan entre ellos y que no es que vas a encontrarlos en otro lado de Guatemala. Así que este lugar Mira qué también, interesante, sí, y qué cambia muchísimo interesante. de todas las comunidades. En Guatemala hay 23 comunidades indígenas y esta comunidad de descendientes africanos, que es la comunidad negra de Guatemala, que vive en el Caribe de Guatemala. Y entonces vamos a visitar la parte del Caribe, pero yo siempre decía, cuando alguien me decía, yo quiero ir a tomar sol a una reposera, yo les decía, ¿saben qué? Váyanse a Mar del Plata. No sé, Claro, váyanse a otro lado, pero ir a Guatemala a tirarse una reposera es como perder un poco el tiempo, porque Guatemala tiene tanta historia y tanta cultura para visitar y conocer, que para mí irse a tomar el sol a Guatemala no es un destino. Sí, por eso recomendamos que después de visitar la parte cultural y arqueológica, porque nosotros sabemos que el argentino le gusta hacer playa y ama la playa, ya que no tenemos playa tan cercas por acá, sí recomendamos que después hagan una combinación con otro país cerca de Guatemala, ¿no? Guatemala con Ribera Maya, que es lo más común, o Guatemala con Belice, es otra de las combinaciones que ofrecemos y vendemos, o Guatemala con la isla de Roatán en Honduras, que es un paraíso también. claro, que es otra maravilla. Es otra maravilla, es espectacular. Yo creo que la gente no sabe lo que es el Roatán en Honduras y que no lo han explotado tanto los hondureños como lo deberían de explotar, porque es una maravilla. Y Belice también es muy lindo, pero Belice tal vez es un poco más caro para el argentino que ir a Claro. Roatán. Entonces, Claro, esas son... Belice me parece que es un destino más preparado o acostumbrado al menos a recibir un turismo más norteamericano, más estadounidense, canadienses y eventualmente europeos. No sé si recibe tanto latino, creo que también, porque esto que tú marcas de los costos, digamos, de que es un destino más caro y que históricamente me parece que ha apuntado siempre hacia ese otro público. No, Sobre todo porque durante mucho tiempo había complicaciones ahí con el tema de los visados. Ahora ya no es más no, necesario, no, pero en una bueno, época fue necesario. al argentino le pedían visa, porque como era Sí, una colonia inglesa, pero ya no, y ya pueden entrar libremente. Si te piden la fiebre amarilla para ir a Belice y a Honduras, le van a pedir al argentino la vacuna de la fiebre amarilla. A Guatemala no. Si tu pasajero va a ir a Guatemala nada más y no va a cruzarse ni a Belice ni a Honduras, no necesita la vacuna de la fiebre amarilla. Pero si va a ir a Honduras y a Belice, sí se la van a pedir. Eh, el país, Honduras Honduras y ¿cómo se llama? Y Belice es el mismo arrecife, es la mismo, el Golfo de Honduras se le llama, así que pasajero va a ver la misma agua, lo mismo que hay adentro del agua que en los lugares. Te decía que era lo caro, es que porque el dólar beliceño está casi a la par del dólar americano y la moneda hondureña está más devaluada, entonces el dólar te va a rendir más. Por eso tal vez la diferencia del costo. Los dos lugares son, claro. los dos lugares son muy visitados por Estados Unidos y ¿cómo se llama? Estados Unidos y canadienses por la cercanía. Los dos aprovechan ir a Belice y Sí, a ir a Roatán. Pero no, ahí sí. dicen ya Acá no. alguien pregunta si para Belice no se necesita más visa. Bueno, le respondemos que no, que los argentinos hace ya un tiempo largo que no necesitan más visa. No, Perdón que te interrumpí, pero no, y otra ventaja es que Copa empezó a volar a Belice. Entonces, antes el pasajero para ir a hacer nuestros programas que vendíamos Guatemala con Belice tenía que entrar a Guatemala, lo cruzábamos en Belice en auto, lo llevábamos al Cayo San Pedro a hacer la playa y los teníamos que regresar a Guatemala para tomar el aéreo internacional. Ahora ya no, ahora pueden entrar por Guatemala y salir por Belice porque Copa está volando a Belice. Así que esa es nos ahorramos, tú esa es una sabes, ventaja. una ventaja. Esa es una ventaja. Ya Copa está volando a Belice desde el año pasado, entonces pueden entrar y salir, entrar por Guatemala y salir por Belice. Claro, esa es una Pero gran bueno, ventaja. nosotros los llevamos a la parte del Caribe de Guatemala para más que todo no tirarse en una reposera, sino que ver esta parte de la cultura del garífuna que tenemos ahí y ver un poco de lo que es la naturaleza de Guatemala. Y de ahí los llevamos a la parte de la selva, que sería como la frutilla del postre, como dicen Sí, acá. claro. El broche, ¿Ah? El broche, sí, el broche. que es ir a la parte de la selva de Guatemala a visitar diferentes sitios arqueológicos. Yo siempre digo que si el pasajero va a ir a visitar otros sitios arqueológicos, que siempre dejemos Tikal de último. ¿Por qué? Porque si el pasajero ve Tikal primero, ya las demás sitios arqueológicos te van a parecer poca cosa porque las ruinas son ¿cómo se llama? Más chiquitas o más
no son tan altas. Entonces, siempre dejar Tikal de último. Pero obviamente hay pasajeros que no tienen tiempo, que van en programas de solo 8 días o 6 días y que directamente los vamos a llevar a Tikal. Depende del programa que compren, ¿no? Que vayan. Claro. Pero bueno, Tikal es un sitio arqueológico que yo siempre comparándolo un poco con tal vez Chichen Itza, es que Chichen Itza ya está urbanizado, ¿no? Es espectacular, pero ya está urbanizado. Tú llegas y está el pasto cortado, uno se baja del estacionamiento, va a estar el pasto cortado, vamos a ver las pirámides que son muy lindas, pero que ahora no te dejan subir más a las pirámides de Chichen Itza. Y abajo van a haber miles de vendedores vendiéndote souvenirs, recuerditos. Acá en Guatemala no, en Guatemala el pasajero va a entrar a la selva guatemalteca, va a entrar a una reserva natural donde va a caminar los mismos senderos que caminaban los mayas y con un guía especializado de Tikal, porque acá solo te van a dejar ser guiado con un guía que es especializado en Tikal, te van a llevar a visitar todo, ¿cómo se llama? Todos los sitios, de todo el sitio arqueológico, toda la reserva, donde vas a poder ir a ver todos los templos que hay. El sitio arqueológico en total son 1.800 hectáreas de selva. Obviamente no vamos a hacer que cada pasajero camine 1.800 hectáreas. El pasajero va a caminar 6 kilómetros a la redonda para ver todos los templos mayas. Y ahí está el templo maya, que está considerado el templo más alto de la cultura maya, que se llama el Gran Jaguar, que es cuando estás parado en el templo, es como que estuvieras en un edificio de 10 pisos. Todavía en Guatemala se puede acceder a los templos. Actualmente, cuando yo fui la primera vez que yo tenía 12 años, hace muchos años, yo pude caminar sobre las mismas escaleras que caminaban los mayas. Actualmente ya no se pueden subir por ahí, sino que el gobierno español nos donó unas escaleras atrás de las ruinas, donde uno puede seguir accediendo a las ruinas, pero por estas escaleras de madera. Así que Claro, uno puede, para preservar las originales. para que no se siguieran desgastando las escaleras de piedra. Claro. Bueno, acá alguien creo que se debe querer tomar un ron en esas escaleras porque habla del ron Zabala en esa zona y Sí, alguien más por acá que también ha estado por Guatemala, vi por ahí que había puesto que, bueno, no sé, que algo se tomó a las orillas del lago Atitlán y que lo vivió con mucho placer. es que el Eh, ron de Guatemala, el Zacapa Centenario, es el que están mencionando, tiene premio al mejor ron del mundo. 5 años consecutivos ajá. recibió el premio al mejor ron del mundo. Así que los amantes del ron que conocen realmente el buen ron saben que Guatemala tiene el mejor ron del mundo. Sí, Y es un corrigió creo que el nombre, puso Zacapa, ¿puede ser? Zacapa, ¿Zacapa? Zacapa Centenario. Es mi mamá la que está escribiendo. Sí. Ah, tu madre. No, es que alguien más lo comentó arriba y ahora está mi mamá Sí, escribiendo. sí, sí, bueno, ahora Sí, no, bien, bien. el ron es otro también de nuestros embajadores en Guatemala. La gente que te conoce te dice, tú sos guatemalteca, y dice, ah, el mejor ron del mundo. Eso me pasa muy seguido. O me hablan de Arjona o me Oye, hablan ¿y de... alguna comida típica que tú digas si vas a Guatemala y estás por ahí, en cualquiera de estos sitios que digas, bueno, no deberías dejar de probar o de comer o de, no sé, alguna sopa, ustedes que tienen tantas verduras, tanta... Mira, es que Guatemala, nosotros, el país, como te decía, es chiquito, el tamaño de la provincia de Santa Fe, pero tenemos 300 microclimas en el país. Entonces, depende de dónde estés y el clima que hace, Ajá, la comida que coman. En la parte del altiplano que yo te comentaba, que es donde hay más montañas y volcanes, ahí se usa mucho de comer cazuelas y cosas más calientes. En la parte del Caribe de Guatemala se comen muchos mariscos, que son ceviches, que a mí me encanta el ceviche guatemalteco, es una también las cosas que nada que ver con el peruano. El peruano es muy rico, pero el ceviche guatemalteco es lo mejor. Y ¿cómo se llama? Y depende, y en la parte de la selva se come otra comida, entonces depende de dónde estés en Guatemala, el tipo de comida que vas a hacer, comer. Pero lo que no falta nunca en una casa de una familia guatemalteca, siendo la familia más humilde o la familia con más dinero en Guatemala, van a ser las tortillas de harina, las tortillas de maíz que comemos, que son las tortillas, que son como el suplemento, que suplen el pan que comen acá, ¿entendés? En todas las familias guatemaltecas se van a servir tortillas y yo creo que no hay guatemalteco que no le gusten las tortillas. También comemos muchos porotos negros, que ajá. en Guatemala le decimos frijoles,
que los frijoles puede ser que lo podamos, lo cenamos, comemos para la cena y lo comemos para el almuerzo también y el desayuno. Así que en cualquiera de los tres tiempos podemos desayunar huevos revueltos con frijoles o podemos almorzar una sopa de frijoles o en la noche la gente se come un pan con frijoles. Así que los frijoles creo que es uno de los alimentos que también nos faltan en una familia guatemalteca. Pero, digamos, yo hablar de gastronomía depende de la región, porque hay muchísima Claro, variedad de comidas, hay muchísimas. La gastronomía de Guatemala es súper diversa y depende de qué región estés. Siempre a mí me recuerdo que me comparan yo vivo acá en Argentina hace 16 años y siempre me preguntan que si la comida de Guatemala es parecida a la comida mexicana y siempre les contesto lo mismo, que nada que ver con la comida mexicana. La comida mexicana claro. es muy buena y mexicana es conocida a nivel mundial, ¿verdad? La comida no hay en lugares que no haya restaurante mexicano, pero no comemos parecido. Lo único tal vez que puede llegar a ser parecido son las tortillas que usan para los tacos, Las tortillas de maíz. pero la comida Claro, guatemalteca tiene otro sabor, nosotros no comemos con tanto picante como comen ellos, es súper diferente nuestra gastronomía. claro, claro. Che, vamos quedándonos como cortitos de tiempo, viste que Instagram nos pone así como un... Un tiempo. No, te quería preguntar porque, bueno, nada, en esto de que estamos todos como a la expectativa de poder vender, de poder viajar, todos con ganas de salir de la casa, lo más cercano, si es pasear por la Argentina, si es pasear por América Latina, sí. Entiendo pues, un poco por lo que hemos hablado y por lo que nosotros venimos trabajando con todos los operadores, que ya están preparados con todos los protocolos, pensando, digamos, en poder retomar con el COVID en nuestro seno, digamos, porque lo tenemos por acá, habitándonos, ¿no? Mira, el aeropuerto lo abren el 18 de septiembre, así que ya con eso quiere decir que ya podemos recibir extranjeros en el país y ya van a poder ver vuelos. Así que estamos esperando todos, contando que nos abran el aeropuerto de Guatemala para poder abrir. Los hoteles en Guatemala ya abrieron hace, no sé, unas semanas o 2 semanas. Están abiertos los hoteles. Obviamente en todos los hoteles van a tener, ¿cómo se llama? Todas las condiciones para poder cuidar al pasajero, tomar la temperatura, van a poder, ¿cómo se llama? Eh, Tomar, si me fue la palabra, la parte distanciamiento social, el Claro. parte de higiene, desinfectar. Sí, los check-in por ahí, los protocolos de check-in ya con la distancia de vida, en esto donde el pasajero por ahí se registre con anticipación, que es una modalidad que se viene en casi todos los hoteles, con todos los elementos de sanitación, claro. Yo acabo de ver, ayer vi un video que estaban cómo van a hacer para cuidarse en los aeropuertos, en el aeropuerto de Guatemala. Vas a pasar una cámara donde va a tomarte como unos rayos, no rayos X, pero como una luz donde te va a tomar, ahí van a Bien, detectar a las personas que entran con fiebre o entran sin fiebre, los que entran sin fiebre van a pasar a hacer migraciones, los que entran con fiebre los van a tener que confinar claro, desde el aeropuerto para cuidar. claro. La, eh, la, Bueno, la, la, sí, la curva está bajando en Guatemala, gracias a Dios ha estado bajando en vez de subir, no como acá que estamos eso está bueno, cada vez peor, eso está bueno. sí, está bajando bastante y ya la gente de Guatemala están abiertos los shopping, los centros comerciales, están abiertos los restaurantes, ya están abiertos, la gente ya está trabajando, estamos mucho más libres que lo que estamos acá en la Argentina. Así que Bueno, yo bueno, bien. Esperemos que nosotros podamos ir en esa dirección. Esperemos que sí. esperemos que sí, esperemos que Esperemos que sí. ya nadie Bueno, aguanta. yo tengo miedo que esto se nos corte porque creo que estamos ahí en el límite límite. Entonces yo quería agradecerte la charla. Esto de, bueno, no sé, yo me transporté, espero que la gente que nos escuchó también, me transporté, me sumergí ahí por un buen rato en Guatemala y agradecerle a la gente que nos siguió, que nos escuchó. Y nada, y estamos en contacto y ojalá podamos empezar a viajar, a poder viajar y a poder vender y que ustedes puedan recibir también muchos turistas. Dale, muchas ¿Eh? gracias por la Bueno, invitación. Te mando un muchísimas, beso. muchísimas gracias. Gracias, gente. Nos vemos el viernes que viene, que creo que nos vamos al Circo Polar.
al circo polar, no, al círculo polar. Nos vamos allá, por algún polo nos vamos. ¿Eh? Bueno, Bueno, muchas gracias, Paula. gracias. Gracias, Gracias. gracias.